Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un video más de EMK Mobile. Y en el video del día de hoy vamos a estar haciendo por fin la review y gameplay del nuevo personaje de diamante de la Acto 6.0, que es nada más y nada menos que este nuevo Noobseo, caballero más oscuro, que en el último video lo logramos desbloquear gracias a su nuevo pack que es de este Noobseo. Así que tuve bastante suerte de que me tocó. Sé que alguna gente no tuvo tanta suerte y no les tocó, pero bueno, yo tuve la suerte de que me tocase nada más con 300 cristales, creo que me costó. Pero bueno, por acá tenemos, es un personaje que se ve muy pero que muy bueno, o sea, está bastante facherito. O sea, el diseño la verdad que se la sacaron, me parece un 10 de 10 el diseño y se ve bastante espeluznante. Así que nada, en este video vamos a estar probando sus habilidades, vamos a estar probando su pasiva, vamos a estar probando sus habilidades, básicamente todo lo que ofrece este personaje, qué tan bueno está a fusión 0, si es bueno, si es malo, si está rotísimo, si es el peor personaje del juego. Pero bueno, todo eso vamos a estar viendo en este video del día de hoy. Pero bueno, sin perder más tiempo, vamos por acá a Guerra de Facciones, vamos a juego rápido y vamos a probarlo en 7 batallas por acá. Que de hecho, por acá le armé un equipo que es, bueno, de triple Noobseo, que ahí es un poco irónico. Pero de hecho este equipo es bastante bueno porque lo que hace la pasiva de este Noobseo de pasiva de equipo es que cuando algún compañero del equipo del infierno, incluyendo a Noobseo, recibe daño fatal, o sea, básicamente muere, el secuaz es sacrificado en su lugar y el compañero de equipo es salvado, obtiene un 25% más de vida y funciona una vez por partida. Pero además, por cada compañero del infierno adicional, Noobseo obtiene un sacrificio de secuaz adicional. Así que por eso estoy con este triple Noobseo, que es un equipo para mí bastante bueno para este Noobseo, que todos son de la clase infierno. Y bueno, también la principal cosa de la pasiva de este Noobseo es el efecto de la locura que tiene, que básicamente una vez el enemigo esté afectado por este efecto, si está 9 segundos en el campo, básicamente vamos a poder adquirir un minion, un esbirro, por así decirlo, para sacarlo, que es básicamente una sombra, una copia del enemigo. Por ejemplo, si yo estoy luchando contra un Johnny Cage Copa Combat, si toco la pasiva de la locura, del esbirro, básicamente me voy a transformar en una sombra de Johnny Copa Combat. Y bueno, también algo bastante bueno es que este Noobseo y sus compañeros de equipo no pueden ser golpeados por los ataques de relevo de sus oponentes. O sea, esto está bastante bueno, es básicamente un counter de Liu Kang MK11, del ataque de Scorpion MK11 y de todos los ataques de relevo que hay de todos los personajes. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a probar este nuevo Noobseo, vamos a ver qué tal nos va y vamos a ver qué tan roto está. Bueno, vamos por acá, primera partida, vamos a sacar al Noobseo en 3, 2, 1, perfecto, acá tenemos, hace un ataque de relevo, esto está bastante bien, para básicamente garantizar que al principio vamos a poder pegar al enemigo, ok, ahí me aplica el primer ataque de la quitana, no pasa nada, acá está el finalizador de combo personalizado de este Noobseo, que está bastante bueno, se hace una patada y se te la transporta en el aire, o sea, es buenísimo, acá está el segundo finalizador de combo, que es lo mismo, pero solo que la sombra es morada, que eso me gusta bastante, ok, ya tenemos la pasiva cargada porque el enemigo no se fue antes de que le consumiese la locura. Así que minion creado. Tenemos por acá amo de las marionetas y soy Kitana. Increíble, soy la sombra de Kitana. Perfecto. Y tenemos el ataque primero y el segundo ataque también. No podemos copiar el X-Ray, pero creo que está bastante bien. Y básicamente como una sombra de Noobseo, solamente que copia al personaje enemigo. O sea, para mí es una pasiva bastante buena. Y si queremos irnos de la sombra, básicamente tocamos el mismo botón y somos Noobseo de vuelta. Hacemos el ataque de relevo de vuelta. Vamos a hacer el primer ataque, que este ataque tiene trampa, que es bastante bueno. Y también contamos con el Crashing Blow, que también está bastante bien para generarle la marca de la muerte y además trampa. Así que el primer ataque está muy bien. Y el segundo ataque por acá tenemos este efecto. Y también podemos arrastrar cualquier efecto de estos cuatro, que voy a arrastrar por acá el escudo. Y vamos a alargar el escudo, perfecto, la animación también está bastante buena. Y bueno, ahí tenemos el efecto del escudo en el segundo ataque para la próxima vez que lo hagamos, que está bastante bueno. Y con esto derrotamos a la Kitana muy fácilmente. Bueno, vamos con la segunda partida, vamos a sacar por acá al Noobseo después de hacer un finalizador de combo con este Noob clásico, con el High clásico. Vamos a sacar por acá el Noobseo, perfecto. Vamos a insertar una trampa para que se vaya, perfecto. Este Noobseo la verdad que tiene un moveset muy completo, tiene trampa. Literalmente le puedes poner en el segundo ataque cualquier, bueno, entre esos cuatro perjuicios, que está bastante bien. Ahora también vamos a probar el X-Ray. Vamos a sacar la sombra con el amo de las marionetas, perfecto. Somos Noobseo clásico, aunque ya lo tengo en mi equipo, pero bueno, no pasa nada. Y también vamos a probar el cameo por acá, como no. Vamos a aplicarle el cameo de Sub-Zero, que está bastante bueno porque congela el enemigo y te da la chance de atacar primero, así que está bastante bien.
Bueno, se fue, no pasa nada. Vamos a instalarle por acá al Shinnok. El primer ataque en Upside clásico con la sombra. Sacamos otra vez el Upside, perfecto. Lo enganchamos con el ataque de relevo, que es garantizado que el próximo golpe le va a pegar. Vamos a hacer un lentitud, ¿por qué no? Lentitud para el segundo ataque, ok, perfecto. Bueno, de hecho la matamos, así que creo que no sirve de nada. Pero bueno, por acá a la Milena vamos a hacerle la sombra de Shinnok por acá, perfecto. Ahí estamos. No, bueno, no, es la sombra de Nupsybot. Bueno, creo que te quedas solamente con el personaje que fue aceptado por la locura. Puedo intentar hacer el X-Ray, creo que no llego, pero ese combo me parece increíble. Acá estamos con el ataque de contraataque del cameo, que está bastante bueno, pero igualmente es bastante molesto si te lo hace el enemigo. Y acá estamos con la Milena, que no me deja atacar, creo que se bugueó porque no me deja atacar. A ver, vamos a ver si se bugueó. Sí, no me deja atacar, ok, primer bug desbloqueado. No me deja atacar, no sé por qué, pero bueno, vamos a cambiar. Bueno, tampoco me deja cambiar, increíble, ok. Primer bug detectado, increíble esto. Acá también soy un cazabox y hacemos el Fatal Blow, vamos a ver qué tal está. Ok, creo que el Fatal Blow está medio bugueado porque literalmente le hizo un ataque Bluetooth, o sea, eso literalmente no le dio. Pero bueno, no pasa nada, el toque de la sombra morada me gusta bastante. Y segunda partida ganada totalmente sencilla. Y la verdad que este Nupsebo está bastante divertido de jugar. Y hablando de las formas donde puedes obtener este nuevo Nupsebo, lo puedes obtener tanto del pack, que es donde yo lo obtuve, y también lo puedes obtener en el nivel 56, creo que del pase de batalla premium, que también lo compré para obtener una nueva fusión para este Nupsebo y también todos los beneficios que te ofrece el pase premium. Pero bueno, creo que después seguramente lo saquen para la cripta, así que seguramente la próxima semana o en alguna temporada de la cripta también lo meterán. Y quizás también lo metan para alguna otra cosa. Quizás para los packs de pago obviamente también lo puedes comprar. Por acá hacemos el contraataque del cameo, perfecto. Y tenemos el X-Ray que tiene regeneración, que es un efecto bastante bueno, lo vamos a hacer ahora. Perfecto, el X-Ray vale, literalmente ocupa toda la pantalla, así que bueno, sería Fatal Blow de hecho porque es de Mecha 11. Bien, perfecto, ahí estamos. Le matamos al Scorpion, perfecto. Vamos a sacar el cameo para obtener un golpe garantizado con la congelación, perfecto. Bueno, la resiste. XD, sacamos la sombra. Bueno, menos mal que el secuaz se sacrificó por nosotros. Menos mal ahí pudimos notar la pasiva. Ojito que no me mate ahora. Ok, nos quedamos a 1000 de vida. Bastante Ok, vamos con esta partida. Vamos a ver si podemos hacerle por acá un segundo ataque a este Raiden, que literalmente lo mato. Creo que este ataque, el segundo ataque es imbloqueable. Y aparte también hace bastante daño. Vamos a hacer esta vez incapacitado, porque no, vamos a elegir el incapacitado que hace este ataque. Hostia, 100.000 de daño, literalmente le hizo 200.000 de daño, que está bastante bien. Buen daño que hace este Nupsebo. Sacamos ahora la sombra, vamos a ver si no se me buguea, perfecto. Somos literalmente la sombra de este Raiden, que está bastante chetado. Ok, perfecto. Vamos a intentar hacerle por acá el primer ataque. Bien, perfecto. Vamos ahora a cambiar de vuelta al Nupsebo que ríe. Que no sé por qué no le pusieron ese nombre, la verdad. O sea, hubiese estado para mí bastante mejor. Pero bueno, Caballero Oscuro tampoco está nada mal. Ok, viene Nupsebo, no pasa nada. Ahí está el defensor de combo, que como digo, está recontra bueno. Vamos a pasarle acá el segundo ataque. Y vamos a dejar que aplique eso, que aplique el ataque rojo por acá. Perfecto. Voy a 76 de daño, perfecto. Ok, vamos a aplicar la sombra por acá. Ok, somos de vuelta el Raiden, perfecto. Esta sombra la verdad que sirve bastante. Si es que el enemigo tiene un X-Ray preparado y te lo quiere lanzar, vos simplemente sacás la sombra y haces que la sombra te coma el daño. Así que eso lo veo bastante útil. Vamos a sacar de vuelta al Nupsebo que ríe. Por acá es un ataque. Ok, el ataque de relevo que está bastante bien. Vamos a hacer la lentitud por acá. Y otra vez ganamos la partida bastante fácil, literalmente no hace falta otro personaje más que Nupsebo para derrotar a todos los enemigos contrincantes. Así que sí, la verdad que está bastante roto este Nupsebo, Ok, vamos a luchar un poquito con el Nupsebo clásico, perfecto. Tenemos ya una barra para el Nupsebo. Ok, hacemos el ataque de relevo, que como digo, ese ataque garantizado es bastante bueno este ataque de relevo, porque creo que también es imbloqueable, así que está muy bueno. Ahí está el Scorpion clásico con algo, ok. Uy, casi le hago el contraataque y no me dio el tiempo. Hay que reaccionar bastante. Si tenés un cameo tenés que estar bastante atento para cuando te haga un ataque especial como esto, que también está bloqueando y no me di ni cuenta. Pero bueno,
Ahí está, perfecto. Mi cameo haciendo su trabajo. Vamos a sacar ahora el segundo ataque por acá. Le vamos a hacer el escudo y creo que esto ya lo debería matar porque hace un daño esto increíble. Y perfecto, 90.000 de daño y pa'l gulag. Ok, esta pelea me interesa bastante porque el enemigo tiene un Liu Kang MK11 y vamos a probar la parte de la pasiva donde este Nuzlocke es inmune a los ataques de relevo, así que vamos a probar una vez entre el Liu Kang, vamos a ver cuál es la interacción. Vamos a hacerle por acá la marca de la muerte, perfecto, se va a morir sí o sí, perfecto, le hacemos 7k de daño, le hacemos el primer ataque que, ok, tiene el equipamiento de la friendship de Sub-Zero, así que por eso me esquivó el ataque, pero bueno, vamos a matar a este Scorpion con el segundo ataque que vamos a probar si es inbloqueable. Ok, por acá escudo. Y creo que sí se bloquea. Ok, sí se bloquea y le hace una barbaridad de daño. Esto es increíble. Vamos a ver si sale el Liu Kang para jugar. Vamos a ver, hacemos esto por acá. Perfecto, 50% de daño, bastante noob. Ok, bloqueamos. Ok, no bloqueé, no sé por qué. No sé por qué ahí me tardó en bloquear. Y ahí viene el Liu Kang y que sí, literalmente somos inmunes al ataque de relevo. Básicamente no hace efecto, no me hizo nada básicamente. Vamos a hacer por acá el segundo ataque otra vez. Le vamos a meter el escudo para el Nuzlocke, que ni hace falta porque literalmente el segundo ataque es insta-kill, literalmente, es insta-kill. Bueno, vamos a probar este Nuzlocke también en una batalla de toro, vamos a ver qué tal le va a fusión 0, si sirve de algo, si es inútil, vamos a ver qué tal se desempeña a fusión 0. Así que nada, vamos a probar qué tan útil es este Nuzlocke a fusión 0. Ok, vamos a sacar el Nuzlocke, vamos a ver qué puede hacer contra este Tremor, que es básicamente casi inmune a todos los prejuicios. Vamos a ver por acá, le aplicamos por acá el prejuicio de la locura. Vamos a ver si no se va antes de que termine. Vamos a hacer por acá el segundo ataque y vamos a ser incapacitados, ¿por qué no? Ok, por acá inbloqueable, vamos a ver cuánto daño le hace. Bueno, ni tan mal, ni tan mal, la verdad. Ok, perfecto, ya tenemos el clon de Tremor ya clonado, perfecto. Vamos a hacer por acá el Attack 2 por acá, perfecto, tenemos escudo. Ok, vamos a hacer el clon de Tremor por acá, vamos a sacar el clon del Tremor Dragón Negro, perfecto. Ok, bien, vamos a hacer el primer ataque de Tremor Dragón Negro con la sombra. Vamos a ver si le podemos aturdir, creo que no, porque creo que este Tremor tiene un 90% de resistencia a todos los prejuicios. Ok, ahí está. Ok, vamos a volver a sacar al Nuzlocke, vamos a sacar a nuestro maestro por acá, perfecto, le hacemos el ataque de relevo. Otra vez, golpe garantizado, vamos a intentar hacerle el Fatal Blow. Vamos a ver si no me quiere hacer ese ataque. Ok, perfecto. Ermac, ¿cómo hiciste? Bien, perfecto. Le sacamos bastante bien. Le sacamos literalmente el 80% de la vida casi. Perfecto. Vamos a activar el clon de sombra en 3, 2, 1 cuando termine este combo. Ok, perfecto. Ya tenemos el Tremor Dragón por acá. Vamos a ver cuánto daño le hace esto. Creo que le va a hacer bastante. Y creo que también copia las estadísticas del Tremor. O sea, creo que esto está bastante bien. Que no copie mis estadísticas, porque literalmente si tengo en contra un diamante de fusión X, creo que va a estar bastante mejor utilizar la sombra para que haga más daño que yo. Así que eso lo veo bastante bien. Ahí estamos el contraataque del cameo. Por acá vamos a otra vez a volver a la sombra original, que es el Nuzlocke. Perfecto, vamos a hacer el segundo ataque y creo que esto ya lo va a matar. Vamos a hacer la tortuga y muerto, muertísimo, gente, perfecto. Y bueno, ya por probar vamos a ver qué tal le va contra jefes con 1 millón de vida. Ya por probar básicamente, o sea, creo que obviamente el resultado no va a ser bueno, pero básicamente quiero probar todas las posibilidades de utilidad de este Nuzlocke. Vamos a por acá hacerle incapacitado porque escudo creo que no la veo tan bien. Así que vamos a hacer esto para que este Romblano no pueda hacer los ataques especiales, perfecto. Vamos a hacer por acá también la trampa, que también es un efecto bastante bueno que tiene este Nuzlocke, así que la fusión 0 capaz que le sirve bastante para aplicar trampa y también por la marca de la muerte en el primer ataque. Ok, espero que eso no me mate. Ya tenemos el clon de Iron Black jefe creado, tenemos 167.000 de vida, que no está nada mal para clonar un jefe, así que está bastante bien, porque literalmente mi Nuzlocke está a fusión 0, así que no tiene mucha estadística para así decirlo. Pero bueno, vamos a hacer por acá el segundo ataque, vamos a ver cuánto daño le podemos hacer, ok. Nos contraataca, vamos a hacer un ataque por acá. Ok, literalmente fallamos la mitad del ataque, pero no pasó nada. Vamos a cambiar de vuelta a no sé, por acá. Vamos a aplicarle de vuelta de trampa. Trampa, ok, perfecto. Ok, tenemos el 22% de la vida quitada de este Iron Black. Obviamente no es nada eficiente esto, pero bueno, al menos se las ingenia para hacerle un poco de daño. Vamos a hacer por acá el segundo ataque de vuelta. Vamos a hacerle lentitud por acá al Iron Black, que no viene nada mal. Ok, vamos a sacar ahora al Nuzlocke clásico, vamos a educar un poco. Vamos a hacer por acá el contraataque de los cameos, perfecto. Vamos a hacer por acá el segundo ataque y capaz que esto lo puedo llegar a matar si hago todo bien.
Ok, primero acá, perfecto. Nunca subestimen a un usado clásico, nunca lo subestimen, que está bastante roto el subataque. Por acá vemos que literalmente le puedo sacar un montonazo de vida. Y increíble, increíble, literalmente lo puedo matar. Literalmente, uy, casi, y lo matamos. O sea, literalmente maté a un jefe de un subataque con el usado clásico. Increíble, siempre educando el usado clásico. Ok, por acá estamos con el clon de Iron Black, perfecto. Hacemos un poco de daño. Ok, y para terminar hacemos un solo ataque con escudo, ¿por qué no? Ok, como ven, contra el jefe se las puede apañar, es verdad. Puede clonar a los jefes con su sombra y puede sacar bastante provecho, pero obviamente mientras más fusión esté, yo creo que evidentemente mejor se va a desempeñar. Y yo creo que para ser un personaje cuando esté a fusión alta, yo creo que literalmente puede convertirse en un muy buen counter o matador de jefes, Y bueno, como última partida vamos a jugarlo con este equipo de Spawn, Joker y el Observo, que de hecho el Spawn fue bufeado, así que también le tengo que hacer un video para mostrar qué tan bueno es el nuevo Spawn bufeado. Así que es otro video que tengo pendiente. Vamos a ver por acá, es un ataque para este Gando de Sashi, que le va a matar un golpe seguramente. Y deleteado 3, 2, 1, boom, boom, ok. No lo deleteé porque no le apliqué crítico, pero si le hubiese aplicado a crítico, se hubiese ido ya para el gulag. Ok, perfecto, sacamos el primer ataque por acá de la manga, perfecto. Vamos a hacerle el 100% de daño, perfecto. Hacemos el Clashing Blow, que también es una edición bastante útil para este museo. Contraatacamos con el cameo, perfecto. Bueno, literalmente el cameo hace el mismo daño que un bronce a fusión 0, literalmente, o sea, no hace nada de daño. Así que hay que mejorar los ataques especiales, si no, literalmente no hace nada de daño. Sacamos el clon por acá, perfecto. Ok, vamos a aplicar por acá el segundo ataque de la sombra, perfecto. Vamos a hacer por acá 92%, esto lo llega a matar, perfecto. Sacamos ahora el cameo por acá, perfecto, cameo protagonista. Pero bueno, gente, así concluye la review y el gameplay de este nuevo Nupseo Caballero Más Oscuro. La verdad que yo lo disfruté bastante, cómo son los movimientos, cómo es la pasiva, cómo son ataques básicos. La verdad que es un personaje bastante divertido, que se siente bastante bien cómo se juega. Así que nada, me parece un personaje en resumen bastante bueno. Como digo, a fusión alta obviamente va a ser mejor, a fusión cero para algunas cosas no te va a servir bastante, así que hasta que esté a fusión 4, 5, 6 para arriba, yo creo que ya lo puedes comenzar a utilizar. Pero bueno, la pasividad también de los clones de las sombras que te salvan, la verdad que puede servir también a fusión 0 si es que lo utilizas bien. También esta parte de la pasividad donde puedes elegir 3 efectos para el ataque especial 2 me parece bastante único y hace este personaje bastante más versátil. También este Nupseo tiene ataques básicos bastante rápidos, tiene un ataque de relevo que te asegura el siguiente golpe. Y bueno, por acá también estarían las poses de victoria que también están bastante buenas. Este creo que también lo tiene el Observo Clásico. Y por acá estaría la última que la verdad que está muy fachera. Pero bueno, si le tendría que dar una nota final, yo la verdad que le daría una nota de 9 de 10. Me parece un personaje bastante bueno, bastante completo, un diamante que es divertido de jugar, que es más que nada lo que más me importa, es que básicamente no te aburra de jugar. Y para mí me parece un personaje muy divertido. También, como digo, a fusión alta me va a parecer una bestia. Y nada, para mí le doy un 9. Dejen ustedes en los comentarios qué les parece este personaje, qué nota le darían. Y también recuerden, gente, que estoy sorteando 2 pases de combate, que uno es para YouTube, que lo dije en el anterior video, y otro en el servidor de Discord, que si todavía no están unidos se pueden unir para participar por un pase de combate premium totalmente gratis. Así que se pueden unir en el servidor de Discord, que el link está debajo en la descripción. Ahí en el canal de sorteo van a poder participar. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no se olviden de que le pueden dar a like, apoyo un montón. Si todavía no están suscritos se pueden suscribir, que también apoyaría un montonazo al canal. Únanse al servidor de Discord para estar atentos a todas las noticias de MK Mobile, aparte de poder participar en todos los sorteos del canal, así que tienen el link debajo en la descripción. Y ahora sí, sin nada más que decir, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.